buscar en nuestras Biblias en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, los versículos 40 y 42. Y la palabra dice así: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Aquel encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Y lo trajo a Jesús. Mirándolo, Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Palabra de Dios. Vamos a darle paso a nuestro hermano pastor, que Dios lo use y lo bendiga. Vamos a comenzar. Les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Juan, el capítulo 1. Vamos a comenzar a leer desde el versículo 35. Juan capítulo 1, versículo 35. Dice: el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Está hablando acerca de Juan el Bautista. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Allí estaban estos dos discípulos de Juan el Bautista. Ellos seguían a Juan a donde Juan fuera. Eran fieles a este hombre. Hasta el día que Juan apuntó con el dedo a otra persona y dijo: ahí. ¿Quién? El Cordero de Dios. Y estos dos discípulos que eran fieles a Juan deciden ir detrás de aquel hombre desconocido. Y al encontrarse con él, Jesús les dice: ¿qué quieren? Ellos no estaban interesados en una plática corta, rápida. Le preguntaron: ¿dónde moras? Querían pasar más tiempo con él, escucharlo, entenderlo. Y Jesús les mostró y dice que fueron con él y se quedaron toda la noche. Sigamos leyendo. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Ahí recibió un apodo, Pedro. Jesús ponía apodos. Eran nombres con significado, ¿no? Andrés, muy seguro,
se acerca a su hermano Pedro o Simón y le dice: Simón, hemos hallado al Mesías. Al Mesías. Saben, hermanos, esta afirmación es muy profunda. Es muy profunda. El pueblo judío había esperado al Mesías por siglos. En tiempos de Jesús, el anhelo era profundo. Cuando ustedes van al Antiguo Testamento, en la profecía de Daniel capítulo 2, cuando el rey Nabucodonosor, dirigente del gran imperio de Babilonia, tiene este sueño donde ve la estatua, una estatua gigante, que la cabeza era de oro, sus hombros eran ¿de qué? De plata, su pecho era ¿de qué? Y su vientre de bronce, y luego sigue el hierro, y el hierro mezclado con el barro. Este rey estaba soñando con la historia del mundo. ¿Sí? Lo que iba a ocurrir desde los tiempos de él hasta el fin del mundo. Dios le mostró en un sueño, en una noche, al rey Nabucodonosor la historia de nuestro planeta. Y cuando es llamado Daniel a interpretar este sueño, Daniel le dice a Nabucodonosor: tú, rey, leámoslos juntos. Pongan un marcador allí en Juan porque vamos a volver. Daniel capítulo 2, versículo 37. Daniel capítulo 2, versículo 37. Miren lo que le dice Daniel al rey Nabucodonosor. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Y luego agrega: tú eres aquella cabeza de oro. ¿Sí? En esta estatua gigante del sueño de Nabucodonosor, Él es la estatua o la parte de oro, la cabeza. Quiere decir el imperio más grande, más glorioso, más importante. Y después de este imperio tan grande, que es derrotado por los medos y los persas, y luego los medos y los persas derrotados por los griegos, y luego los griegos derrotados por los romanos, llegamos a los tiempos de Jesús. ¿Cuál era el imperio en los tiempos de Jesús, hermanos? El imperio romano. El imperio romano. Así que si tú ves la progresión en la estatua, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, y al final está Roma, ¿cierto? Y dice la profecía que luego vendrá un reino, una piedra no cortada con mano humana, y que esta piedra caerá sobre la estatua, y la estatua va a ser destruida, y este reino nunca tendrá fin. Y está hablando del reino de Dios, ¿cierto? Se entendía, hermanos, que en los tiempos de Jesús estaban, ¿en qué momento? En los últimos tiempos, prácticamente, donde estaba casi el último imperio, el imperio romano. La expectativa del Mesías, de esta piedra que viniera del cielo y tumbara a estas naciones grandes, era grande. ¿Cómo sabía Andrés que Jesús era el Mesías? ¿Y cómo sabemos hoy nosotros que lo era? Saben, hermanos, que hay más de 300
profecías mesiánicas cumplidas. Un matemático y astrónomo llamado el Dr. Peter Stoner, en su obra Science Speak, explicó la teoría de las probabilidades para analizar la posibilidad de que una sola persona cumpliera ciertas profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Miren qué interesante lo que él descubrió. Stoner calculó que la probabilidad de que un solo individuo cumpliera con 8 profecías específicas mesiánicas era de 10 a 17. Para visualizar esta cifra, si cubriéramos el estado de Texas con monedas de plata a una profundidad de 60 centímetros de altura y marcáramos solo una de estas monedas, la probabilidad de que una persona con los ojos vendados en la primera oportunidad de encontrar esa moneda sería la misma que una persona cumpliera 8 profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. 8. Llevando el análisis más allá, Stoner estimó que la probabilidad de que una sola persona cumpliera 48 profecías era de 10 sobre 157. Este número es tan vasto que supera la cantidad estimada de electrones en el universo observable. ¿Jesús cumplió cuántas? 300. 300. Las profecías se habían entretejido con la historia del pueblo y en Cristo se cumplía cada símbolo y cada palabra. El Antiguo Testamento había dicho que Jesús iba a nacer en Belén, Miqueas 5:2, y se cumplió en Mateo 2:1. El Antiguo Testamento decía que iba a nacer de una mujer virgen y se cumplió en Isaías, dicho en Isaías 7:14, y se cumplió en Mateo 1:23. Que iba a ser de la tribu de Judá, Génesis 49:10. Que su ministerio iba a ser en Galilea, Isaías 9, versículos 1 al 2. Hablaba también de la entrada triunfal en el Antiguo Testamento, en Zacarías 9:9, montado sobre un pollino, y así lo hizo. Que iba a ser traicionado por 30 monedas de plata, y se cumplió en Zacarías 11, 12 al 13. Y también la crucifixión fue profetizada, Salmos 22, versículos 16 al 18. Y puedo seguir con la lista. Cada una de ellas se cumplió. Es más, a Mateo le gusta decir siempre que se cumple una, para que se cumpliera lo dicho por ¿quién? Por el profeta. Y cada vez que se cumple una, para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Porque así Mateo estaba garantizándole a sus lectores de que este hombre al que Juan había apuntado con el dedo y le había llamado el Cordero de Dios, era el Mesías. Mateo 1:1 señala a Jesús como el Hijo de David. Si ustedes van conmigo allí a Mateo 1, versículo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, ¿hijo de quién? Hijo de Abraham. ¿De dónde sacó esta información Mateo? ¿Por qué llamaban a Jesús Hijo de David? Hay muchos textos en el Antiguo Testamento que hablan acerca de esto. El primero se encuentra en 2 de Samuel, el capítulo 7, versículo 12. 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Esta es una promesa que Dios le hace a David antes de pasar el trono a su hijo Salomón.
Segunda de Samuel 7, versículos 12 al 16. Mira lo que le dice Dios a David. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo edificaré el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. Y será afirmada tu casa, y tu reino será ¿para cuándo? Para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable como eternamente. Una promesa que se le da a David de que vendría una persona y que gracias a esta persona, descendiente de él, el trono de él iba a ser ¿qué? Eterno, eterno. Las profecías son muchas, si quieren anotarlas y luego buscarlas. Isaías capítulo 9, versículos 6, 7, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Isaías 11, versículos 1 y 2. Saldrá varón del tronco de Isaí. Jeremías 23, versículos 5 y 6. Levantaré a David un renuevo justo. Y esta sí quisiera que la leyéramos juntos. Salmos 89, versículos 3 y 4. Salmos 89, versículos 3 y 4. Está hablando de David. Hice pacto desde el 3, hice pacto con mi escogido. Juré a David mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu reino por todas las generaciones. Una promesa a David. Una promesa que el pueblo en los tiempos de Jesús estaba esperando que se cumpliera. ¿Quién es? ¿Quién va a ser este hijo de David? Y ustedes recuerdan el nacimiento de Jesús. Cuando llegan los pastores, ¿cierto? Y el ángel se les revela allí y les dice que hay un niño, que es el Mesías, y ellos van a verlo. Y luego llegan los hombres sabios de Oriente a visitarlo con presentes y se postran delante de este niño pequeño, Jesús. En una imagen impresionante. No sé cuántos años tenía Jesús en el momento que llegan allí los magos de Oriente. Sabemos que no tenía más de 2 años. Pero pueden imaginarse 3 personas respetables, reyes, personas admiradas allá en Medio Oriente, con todo su séquito de siervos, postrándose delante de un niño menor de 2 años, completamente seguros de que ese niño era ¿quién? El Mesías. Y luego parece que la historia se pausa y Jesús desaparece de la escena y aparece 30 años después. Imagínense cómo estaba picado el pueblo después de todo lo que ocurrió cuando Jesús era pequeño. Sabemos que nació, no sabemos qué pasó con él. No sabemos si murió entre todos los que Herodes mandó a matar. No sabemos. Pero nació. Y todo el pueblo estaba a la expectativa. Gamaliel mismo dice en Hechos de los Apóstoles que se levantaron varios diciendo ser el Cristo también. Y engañaban a la gente, porque la gente estaba allí esperando que apareciera. Y Juan le apunta con su dedo y dice, Él es. Él es. Hermanos y hermanas, las probabilidades
de que una sola persona cumpla incluso una fracción de las profecías mesiánicas son astronómicas. Sin embargo, Jesús no solo cumplió 8 o 48, sino más de 300. Esto no es coincidencia, hermanos. Es evidencia divina de que Él es verdaderamente el Mesías prometido. La profecía más precisa sobre el Mesías, que se cumplió con una exactitud impresionante, es la profecía de las 70 semanas en el libro de Daniel. No la vamos a estudiar hoy porque necesitaríamos mucho tiempo para ello. Pero se encuentra en Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27. Incluso en esa profecía se predice que la vida se le iba a quitar a el Mesías en Daniel capítulo 9, versículo 26. Pueden imaginarse Daniel, que vivió muchísimos años atrás, asegurando que el Mesías iba a morir muchísimos años más adelante. Y precisamente en el año que él dijo o que le fue revelado que esto iba a ocurrir, ocurrió. La muerte de Cristo fue predicha claramente por Daniel. Y la fecha fue tan exacta que ningún sincero buscador de la verdad podía ignorarla, según el Conflicto de los Siglos, página 327. Gálatas 4:4 nos dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Jesús vino exactamente cuando las Escrituras lo habían señalado. No fue casualidad, fue un cumplimiento. La fe cristiana no es una ilusión emocional, hermanos. Es una fe anclada en la historia, en la profecía, en la palabra de Dios. No son emociones. No son emociones. Porque las emociones varían, hermanos. Hoy nos sentimos a todo dar y mañana parecemos algo muy distinto a lo que éramos el día anterior. Hoy podemos estar contentos, mañana tristes, hoy enojados, al otro día alegres, hoy creer, mañana no. Así es el ser humano, incluso los mejores seres humanos. Juan el Bautista afirmó con su dedo, como ya les leí: he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y no mucho tiempo después estaba mandando a sus discípulos a preguntar a Jesús: ¿eres tú el que había de venir? ¿O esperaremos a otro? Así son las emociones, hermano. Juan estaba en la cárcel. ¿Ustedes creen que estar en la cárcel es cómodo? ¿Se siente bien estar allí metido en el calabozo, saber que vas a perder tu vida? No, las emociones nos juegan una mala partida. A Juan se lo hicieron. Mandó a preguntar a Jesús si realmente era el Cordero de Dios que él había afirmado que era. Y así somos nosotros. Cambiamos, variamos. Por eso nuestra fe no puede ser basada en la emoción, sino en la palabra de Dios. Un investigador escéptico del siglo XIX, Robert Anderson, director del Scotland Yard, decidió estudiar la profecía de Daniel. Su investigación minuciosa concluyó que la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén ocurrió exactamente al final de las 69 semanas. Él dijo: la profecía de Daniel 9 no puede referirse a nadie más que a Jesucristo. Estamos hablando de un escéptico, alguien que no cree. Al estudiar los números allí en la palabra de Dios, al hacer los cálculos, no pudo más que decir: la profecía de Daniel 9 no puede referirse a nadie más sino a Jesucristo. Esa es la fe que tenemos, esa es la confianza que tenemos. Juan 1, versículo 11 nos dice: a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Y Jesús mismo en Lucas capítulo 19, versículo 44 dice: porque no conociste el tiempo de tu visitación.
Puede suceder que tú también tengas frente a ti al Salvador y no lo reconozcas. Puede ser que un día lo reconociste y lo perdiste, como María y José perdieron a Jesús por 3 días. Estaban allí en la fiesta con sus parientes, disfrutando del momento, y de repente voltean a mirar, ¿y quién faltaba? Jesús. ¿Cuántos días les tocó buscarlo para encontrarlo? 3 días. Y así nos puede pasar, hermanos. Se nos pierde. Y ahí estamos otra vez buscándole. Nuestras vidas desordenadas, ¿cierto? Y le encontramos otra vez, como María y José. Andrés exclamó: hemos hallado al Mesías. No fue una afirmación casual, fue el clímax de la fe profética. Andrés vio en Jesús el cumplimiento de todo lo que las Escrituras prometieron. Los discípulos no necesitaban milagros sensacionales, porque la voz del Espíritu les confirmaba que en Jesús habían hallado al Mesías. No te lo ha revelado carne ni sangre, Pedro. Desde los días de Adán, la promesa se había repetido a los patriarcas y a los profetas y a los sabios de Israel. Desde el mismo día en que el hombre cayó en pecado, la promesa del Redentor había iluminado la oscuridad de este mundo. Cristo era el centro y la vida de todo el sistema simbólico del Antiguo Testamento. Desde la primera expresión de esperanza en el Edén hasta las últimas palabras de los profetas, la venida del Mesías fue la expectación constante y la esperanza del pueblo de Dios. Y lo sigue siendo. Lo estamos esperando todavía, por segunda vez. Así como en los tiempos de los discípulos, la expectación era grande de que apareciera este personaje tan anunciado en el Antiguo Testamento, hijo de David, ¿cierto? Hoy nosotros, como adventistas del séptimo día, creemos que este mismo Jesús está a las puertas, pronto a venir, esperando que se cumplan los últimos eventos finales, como decíamos esta mañana. Y Él no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. Es misericordioso, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. No porque alguien te lo dijo, debes creer, sino porque el testimonio de la palabra profética es claro, fuerte y verdadero. Segunda de Pedro 1:19 nos dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro. Pedro te invita a no creer por lo que te dicen, por lo que aparece allí en TikTok, o te dice el anciano o el pastor o el hermano que estudia su Biblia. Pedro te invita a que tú estudies la palabra profética, que te asegures por ti mismo de que Jesús es el Mesías, que no tenga que venir a decirte Andrés para que creas, sino que tú puedas asegurarte de lo que tú crees. Son pocos, hermanos, los que realmente se toman en serio el cristianismo, los que deciden indagar, buscar y asegurarse que lo que creen es cierto. Y yo te invito hoy, querido hermano, querida hermana, que tomes el cristianismo en serio, como si de él pendiera tu vida, porque así es. Si alguien te dijera que tienes una enfermedad y que la cura está en un país lejano, por allá, en medio de la selva, donde hay gorilas, leones, animales peligrosos, y solo en este lugar vas a encontrar la cura para este problema que tienes,
te aseguro que harías todo lo posible por ir allá. ¿Cierto que sí? ¿Cuánto más, hermanos, no haríamos por llegar al cielo? Por eso tenemos que asegurarnos que nuestra fe está anclada en la verdad de la palabra de Dios, no en lo que escuchamos por allí. Tienes que esforzarte, hermano, como un minero busca las perlas, busca los minerales preciosos allí en las minas. Así debes de asegurarte tú que lo que crees es cierto. Porque si tu fe no está anclada, cuando lleguen las dificultades y las tormentas, ¿qué pasa con el barco? Así es. Así es. Tu fe tiene que estar anclada en las Escrituras. ¿Deseas renovar tu fe en Jesús como el Mesías prometido? ¿Quieres compartir como Andrés esta buena noticia con otros? Te invito a decir con convicción que tú también puedes hallar al Mesías y puedes hacer de Cristo el centro de tu vida. Si tú le das un lugar más importante al Señor en tu vida, todo, mi querido hermano, va a ser arreglado para ti. Es bien sencilla la ecuación. Pongan a Dios en primer lugar y todas las demás cosas serán añadidas. Te invito, querido hermano y querida hermana, que hagas de Cristo el centro de tu vida. No hay posibilidades de que alguien hubiera podido cumplir todas las profecías del Antiguo Testamento como este hombre. Científicamente es imposible. Tu fe no está basada en la imaginación y en las emociones. Tu fe está basada en una palabra que no puede fallar. Y puedes tomar aseguranza de ella, ir hacia adelante sin miedo, creerle a Dios con convicción y estar seguro que todo lo que Él dice se va a cumplir. Dios te bendiga. Señor y Padre que está en el cielo, santificado sea su nombre, Señor. Padre, el Antiguo Testamento habló con muchos años de anticipación acerca del Mesías prometido. Más de 300 profecías se cumplieron en Jesús. Y hoy tu iglesia, el centro cristiano de la comunidad, cree con seguridad que su fe no está basada en la emoción, en las fábulas, sino en tu palabra, Padre, que nunca falla, que se cumple y se cumplirá. Dios del cielo, aquí estamos, anhelantes de que nuestro Señor Jesucristo venga prontamente. Rogamos, Señor, este día no nos encuentre de sorpresa. Podamos estar listos para cuando Jesús venga, Señor. Los tiempos se aceleran, las cosas cambian. Estamos a las puertas, Señor, de un colapso. Pero usted, Señor, hará nuevas todas las cosas y nos promete que aquellos que perseveren hasta el fin, estos serán salvos, Señor. Hoy queremos perseverar, Señor. Y ruego que cada persona aquí, Señor, persevere hasta el fin, Padre. Sostenga nuestra fe, denos de su Espíritu, denos convicción, ayúdenos a creer, Padre, que para usted no hay nada imposible, que cualquier lucha y problema que haya en nuestras vidas, cualquier hábito arraigado o pecado, puede ser vencido por la sangre del Cordero, Señor. Pongo en sus manos, Padre, a cada familia, cada joven, cada niño, cada dirigente de esta iglesia. Sea su gracia sobre nosotros. Se lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador, Jesucristo. Amén, Señor.